Entrañar esta problemática que desgasta al movimiento indígena. Cecilia, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y buenos días a la audiencia, qué gusto. Empecemos por el principio, Cecilia. ¿Qué es lo que se está impugnando del proceso electoral que tenía previsto elegir al nuevo coordinador de Pachakutik? Tengo entendido que los compañeros integrantes de la lista que presido de la lista B, tanto el procurador como una de mis compañeras que también conforma la lista, presentó la impugnación correspondiente de acuerdo al calendario electoral a tres aspectos fundamentales. Lo uno, a la alteración de los padrones. Dos, a la invasión por uno de los dirigentes al recinto electoral con algunos seguidores. Y tres, por la suspensión que se dio de parte de los tres miembros del Tribunal Electoral porque no presentaba garantías el sector donde se estuvo llevando a efecto el sufragio electoral para el cambio de la coordinación nacional del movimiento Pachakutik. Cecilia, si hubo 955 participantes y solo 355 votaron por Churuchumbi, eso significa que 600 no estuvieron con esa opción. ¿Dónde está esa mayoría que no reclama junto a ustedes por las irregularidades que se denuncian? Justamente el reglamento interno del proceso electoral nos permite a qué personas o quiénes pueden hacer las impugnaciones respectivas. Obviamente no se evidencia más presencia de los votantes porque los padrones fueron alterados y en ese sentido nosotros, o la lista más bien, ha impugnado. Personalmente no le ha puesto la impugnación por algunas situaciones familiares que estoy viviendo y por lo que la compañera ha hecho esta impugnación. Obviamente cuando se suspende ya el proceso que no presentaba garantías, las delegaciones de las provincias tuvieron que regresar, incluida la que preside la lista B, tuvo que retirar del recinto electoral porque también procedieron a retirar los delegados del Consejo Nacional Electoral porque se hace con la veeduría de ellos porque fue suspendida. Y oh sorpresa, después de 2 horas las delegaciones del Consejo Nacional Electoral han retornado al recinto a seguir haciendo la observación, pero mientras tanto estuvo invadido todo el espacio del recinto. ¿Y para cuándo se prevé la resolución de las impugnaciones que se presentaron? De acuerdo al calendario electoral, se supone que el Tribunal Electoral del Movimiento Pachakutik tiene 24 horas para poder responder si aceptan o no la impugnación presentada. Pero ya han pasado más de esas 24 horas y todavía no dicen nada. Exactamente, estamos esperando la respuesta de los compañeros integrantes del Tribunal Electoral. Seguramente hoy creo termina todo el plazo para poder evacuar las impugnaciones, las observaciones que puedan hacer los adherentes, los candidatos o integrantes de alguna de las 3 listas. Leonidas Giza públicamente señaló que no quería que usted gane la presidencia de la coordinación de Pachakutik. ¿Por qué? Bueno, y aquí aprovecho, digo, esta instancia, y ya lo dije antes de llevar a efecto el 10º Congreso, que he sido víctima de todos los procesos de ataques del señor presidente de la CONAIE, y no ha sido únicamente de manera directa, sino a través de todos los medios de comunicación, y esto fue ratificado el día 29, donde trataba de poner en contra a todas las representaciones de las provincias. Si es que los compañeros dirigentes, las estructuras de la CONAIE, del movimiento Pachakutik, si no conocieran el trabajo de la dirigencia actual del movimiento, seguramente podía pasar a mayores. ¿Por qué desde un inicio, Cecilia? Porque usted conversó con el gobierno. Se apoderó del micrófono para poder incitar. Parece que le incomoda otros liderazgos, parece que no se siente bien cuando existen liderazgos femeninos, porque esta situación que pasa con Cecilia también pasan con otras compañeras autoridades y compañeras dirigentes de la provincia, y eso se lo ve todos los días. Y aparte de esto, lo único que queremos como movimiento Pachakutik y Cecilia Velázquez es blindar a la organización política. Es una organización política que cumplió ya los 27 años de vida institucional, con altos y bajos, ha podido estar al frente del pueblo ecuatoriano, de haber recibido con 3.3% de nosotros y ahora tener el 19% es un trabajo en minga que hemos realizado a nivel de las 2 estructuras, tanto del movimiento Pachakutik como del movimiento indígena y de los sectores sociales afines a la organización política. Cecilia, ¿qué significa blindar a Pachakutik?
Es porque hay intenciones desde hace rato, algunos partidos políticos de derecha y también los de izquierda, la nueva derecha disfrazada de izquierda, que quieren tomar a la fuerza al movimiento Pachacuti, le quieren debilitar para decir, oigan, están débiles y hay que hacer una alianza para poder ganar las elecciones presidenciales, porque eso está en juego el 27, también el 30, pero nosotros somos una organización política con estructuras firmes, somos completamente distintos al resto de partidos o movimientos políticos. Aquí hay una unidad férrea desde las estructuras en las parroquias, cantones y provincias. Ciertamente a nivel de las dirigencias nacionales hay puntos de vista radicales que no nos permiten hacer esa unidad, de consolidar la unidad, porque si no existiera unidad a través de nuestras estructuras, no hubiésemos tenido la respuesta positiva que el pueblo ecuatoriano nos dio en las elecciones del 5 de febrero. ¿Una alianza para las presidenciales con quién? ¿Con el correísmo? Eso es lo que hay que preguntar a los que tienen tanto interés de que ninguna de las otras listas presenten para poder, en términos democráticos, poder ganar, sea la lista A, la lista B o la lista C o de las que hayan. Este movimiento es pluralista, este movimiento es incluyente, por lo que no puede dejar de lado a ninguna participación y además es constitucional. Además de los integrantes individuales, también están los integrantes de los pueblos y las nacionalidades, lo que es más Lenin y pueblo ecuatoriano. En el Consejo Político Nacional, que es la máxima autoridad después del Congreso, las líneas políticas conductoras emiten también los compañeros dirigentes en representación de la CONAIE, de la Ecuarunari, de la CONFEñey, de la CONAICE y de la FEDMIR, que es otra de las organizaciones de los trabajadores afines a la organización política. Aquí hay un interés de mentir, que no les permitimos participar a las organizaciones o a las delegaciones de los pueblos y nacionalidades. Es completamente mentira y se las puede comprobar en el padrón que estuvo previsto para las elecciones del 29. Más del 60% son representantes de pueblos y nacionalidades. La CONAIE hoy está tomada por el correísmo, como le gritaron a Leonidas Giza en el evento del fin de semana, le dijeron en la cara, fuera Correa, fuera. Sí, y por eso creo que también subió a la tarima para poder arremeter contra las otras listas, especialmente contra Cecilia Velázquez, y decir, ¿saben qué? Han dialogado con el gobierno, ¿saben qué? Son corruptos y han dialogado con los ministerios. Solamente decir al pueblo ecuatoriano de los audios que votó la posta. Si es que hay algún pariente mío trabajando en alguna institución, no los van a encontrar. O si es que luego de eso, mis compañeros asambleístas de la bancada tienen puestos. No, señores, nosotros hacemos evaluaciones semanales sobre el procedimiento que deben tomar los compañeros de la bancada. Yo aquí dando la cara al pueblo ecuatoriano y a mis hermanas y a mis hermanos, me conocen, he estado en todas las movilizaciones, hemos votado 3 presidentes de la República y he estado ahí. Si ahora tiene que movilizarse las estructuras de la CONAIE porque el actual gobierno no ha cumplido con su oferta de campaña, ahí me tendrán, ahí estaremos, no solamente las voces del movimiento indígena, sino las voces del pueblo ecuatoriano. Pero Cecilia, eso no se puede confundir con una participación democrática de una compañera, de una exdirigente también, de la que ha estado al frente de todos los procesos. Pasemos a otro tema. ¿El bloque legislativo de Pachacuti se va a tomar en serio? ¿Va a obedecer las directrices, las órdenes del señor Churuchumbi, quien en una organización pluricultural donde se supone que se respetan todos los criterios posibles, pues parecería que únicamente admiten una sola línea de pensamiento? Primero, la organización política dice claramente política electoral. Tiene que dialogar, tiene que hacer lobby con todos, conservando y manteniendo al margen las líneas rojas que tiene el movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, los sectores sociales. Miren, ahora los 23 compañeros asambleístas están a puertas también de elegir a las nuevas dignidades dentro de la Asamblea Nacional. El movimiento Pachacuti, de acuerdo al régimen o a la ley interna, digamos, de
de la Asamblea Nacional tiene que tener un representante en el CAL. Eso no es que hemos negociado y que hemos llegado a un acuerdo. Eso le corresponde, es un derecho a la bancada que debe tener y así asumir algunas comisiones, sea la presidencia, sea la vicepresidencia, o formar parte de las 15 comisiones que existen en la Asamblea Nacional. ¿Pero van a apuntar por la presidencia de la Asamblea, Cecilia? Si es que existen esas posibilidades, hay que hacerlo. Y si es que no existe, simplemente hay que seguir trabajando en el paquete legislativo, en los proyectos con la que ganamos en las elecciones. Nosotros ganamos con una agenda legislativa y hay que continuar con ese trabajo. ¿Podrían quizás conversar con el gobierno nuevamente intentando conseguir los votos necesarios que los proyecten a la mesa directiva de la Asamblea Nacional? Tengo entendido que la bancada no ha conversado con el oficialismo, que en términos legislativos, en términos de autoridades, en términos de asambleístas, deberían conversar, pero no solamente por cooptar una dignidad, sino por solucionar los grandes problemas del país. Y uno de ellos, hacer las leyes, que estas leyes conviertan en política pública con propios recursos económicos. Y en el juicio político, Cecilia, ¿el bloque de Pachacutic votará unido? ¿Votará por la destitución de Guillermo Lasso? Aspiramos que los 23 compañeros asambleístas puedan ir en la línea de la resolución que se tomó el día 22 de marzo, donde se dijo que la bancada del movimiento Pachacutic va por el juicio político. Entiendo que así actuarán los compañeros asambleístas. En caso de que no actúen, ellos conocen, todos nosotros quienes hacemos la organización política, sabemos también nuestros procesos disciplinarios, pero para ello no es cuestión de imponer, sino seguir la línea, la doctrina del movimiento Pachacutic bajo los principios con los que fundó y para la que estamos. Ir por el juicio político, se debe entender, es ir por la destitución del presidente. Si es que esas son las condiciones y si es que el juicio político tiene todos los elementos, así será, porque también tenemos que pensar que nosotros, el movimiento indígena, la ciudadanía de a pie que estuvimos inconformes con los 3 gobiernos que cayeron, ¿cuáles fueron los resultados que hemos recibido? No podemos seguir siendo, disculpen el término al pueblo ecuatoriano, les digo, no podemos seguir siendo graditas para que el resto se aproveche de esto. Con eso no estamos diciendo que no hay que votar por la destitución del presidente de la República, pues no ha cumplido, más allá de que haya la muerte cruzada o no, las ofertas de campaña, no ha cumplido el señor presidente, no existe medicamentos en los hospitales, más de 1.200.000 bachilleros no pueden ingresar a las universidades, el tema migratorio y en qué condiciones están saliendo del país nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque no existe fuentes de trabajo, por más de 3 décadas no han logrado regresar la mirada a la inversión en el sector agropecuario, del cual también vivimos la gran mayoría de la población rural. ¿Cuánto ha hecho por ello la dirigencia indígena? Ese será tema de un siguiente diálogo con toda seguridad. Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, hasta que se resuelvan las impugnaciones. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por el espacio, Lenny. Son las